¿Listos? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué refiero a este punto? Este punto me llamó mucho la atención, porque si nosotros vemos, probablemente en todas las Biblias vamos a ver que hay un margen especial en esta cita que se hace. Cuando vemos ese margen, es que están citando otra parte de la Biblia. Pablo, lo que está haciendo aquí, está citando varias promesas. Fíjense, vamos a leerlas otra vez. Habitaré y andaré entre ellos. Eso es una promesa. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pueblo estaba pecando grandemente. Y ellos veían a su pueblo cómo estaba la gran parte del pueblo en exilio. ¿Y qué les dice Dios? Yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Era una garantía que le estaba dando Dios a su pueblo de traerlos así. Porque no depende del hombre. Depende de Dios. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso habla de la santidad a la que estamos llamados. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Estas promesas las podemos ver, se las cito para quien lo quiera revisar, quedan grabadas, Éxodo 25:8, Éxodo 29:45, Levítico 26:12, Jeremías 31:1, Ezequiel 37:27, Isaías 52:11, Segunda de Samuel 7:14, Primera de Crónicas 17:13, Isaías 43:6 y Oseas 1:10. ¿Por qué se las cito? Por esto a lo que les voy a llamar la atención. Cuando nosotros vamos a todas estas citas que refiere Pablo, ninguna refiere a Dios como Dios Todopoderoso, sino que justamente Pablo, viendo cumplidas las promesas que había hecho en Cristo, dice, sí, estas promesas que Dios está cumpliendo es porque Él es Dios Todopoderoso. Y es en esa relación que podemos ver este atributo de Dios Todopoderoso cumpliendo las promesas de la salvación. A pesar de un pueblo pecador, a pesar de un pueblo que aborrecía a Dios, Él iba a obrar, e iba a traer redención a ese pueblo y lo iba a hacer sus hijos y sus hijas. Ninguna de esas promesas refiere a todopoderoso u omnipotente. Pablo concluye al ver estas promesas cumplidas, sí, este es el Dios que lo puede todo. ¿Ok? El griego, esta palabra ahorita acabamos de ver que en hebreo es Shaddai. En griego, cuando se refiere el Todopoderoso, las citas que les mencioné, y que en la Septuaginta, que es la traducción que se hizo al griego del Antiguo Testamento antes de Cristo, 70 años antes de Cristo, o 30 años antes de Cristo, no me acuerdo, refieren esta palabra como pantocrátor. Paz, o todo, el pantos, y crátor, vigo, poder, poderosamente, potencia. Entonces, el término que usan y que interpretan, o que se interpreta en griego, es todopoderoso. Panto, todo el poder, todopoderosamente, toda la potencia. Cuando nosotros analizamos a qué se refiere este término pantocrátor, está muy pegado con la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque lo refiere no solo como el Dios todopoderoso, sino el Dios todo gobernante. Cuando hablamos de la soberanía, y ahorita vamos a tomar un poquito de tiempo para hacer esa diferencia, hablamos de que soberanía y todopoderoso, o Dios soberano y Dios todopoderoso, están muy pegados, pero no es lo mismo. El término
solo es aplicado a Dios. Este término de Dios todopoderoso solo es aplicado a Dios. Y en esta traducción de la Septuaginta, ¿qué es? Es que de repente me acelero, perdón. El pueblo de Israel había sido gobernado antes de los romanos, cuando llega Cristo, por los griegos. Y en ese momento deciden hacer una compilación de los libros que tenían los hebreos. No solo los libros inspirados, sino también libros que sin considerarse inspirados los consideraban de cierta importancia. ¿Ok? Hoy los conocemos como los libros apócrifos. Y juntan a una serie de eruditos en el griego y en el hebreo, tanto religiosos como no religiosos, y hacen esta traducción que es la Septuaginta, o Septuaginta, o el número 70 en romano, la Septuagésima. ¿Ok? ¿Por qué es importante este libro? Porque si nosotros vemos las citas que hacen en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento usan citas de la Septuaginta. Y este término lo usan, este término de pantocrátor, lo usan los traductores para referirse a Dios. Pero no solo cuando hoy nosotros conocemos que se refiere a Dios, a Jehová, a Todopoderoso, sino también muchas veces lo usaron para traducir Jehová y Jehová de los ejércitos. Que si nosotros cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, ¿se acuerdan de cuando hablamos de la soberanía? Es toda la corte celestial. El Dios Todopoderoso que los gobierna. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda cuando hablamos de soberanía? ¿Por qué distinguimos o cómo distinguimos la soberanía de la omnipotencia? Son distintos atributos. Es correcto. Soberanía. Ajá, soberanía con omnipotencia. No, es que omnipotencia, pues es que Él puede todo. Correcto. Y soberanía es que Él controla todo, está en control de todo, ¿no? Más o menos por ahí. O sea, es omnipotencia, ajá, como dice Coco, está relacionado con lo que puede y no, o sea, con lo que puede hacer. Ok. Y la soberanía es con sus decretos, ¿no? Está muy relacionado con el decreto eterno de Dios. Sí. La omnipotencia... No digo, bueno, la soberanía quiere decir que rige, manda o tiene que ver con todo lo que existe, lo que existió en la eternidad en todo el tiempo. Ok. ¿Sí? Sí. O sea, tiene control, tiene sobre todo es el amo, el soberano. Correcto. ¿Verdad? Ajá. Bueno, Y la potencia ¿Y la es potencia? llevarlo a cabo. Exacto. Esa es la diferencia. Sí, sí. ¿Ok? La soberanía tiene que ver con el poder o con la autoridad moral de Dios. Como creador, como ser supremo e infinitamente majestuoso, Él es soberano sobre todo y gobierna y decreta. ¿Y cómo lo lleva a cabo? A través de su omnipotencia. Digamos que es su poder, su fuerza. Es con la que hace lo que decreta o lo que se propone. Isaías 40, 28. Isaías está poquito después de Salmos. Está como 3 o 4 después de Salmos. 4 después de Salmos. 40. Isaías 40. 40, 28. ¿Cuál? 40. Así empezamos todos. No se preocupe. Y seguimos nosotros. Hay unos que ya se rindieron. Exacto. Exacto. ¿Listos? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra,
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. ¿No has oído de Jehová, el Eterno? Dios no se cansa ni desfallece. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. No hay nadie que se lo ponga, no hay nadie que le pueda decir no. Este es, digamos, que el empiezo de lo que vamos a ver como omnipotencia. Ahí le dejamos. Vamos a orar y dar gracias. ¿Dudas? ¿No? Bueno, dame un segundo. Claro. Cuando estábamos hablando de cómo Dios hizo estos milagros para poblar la tierra, Uh-huh. pero no me acuerdo muy bien del nombre, pero Uh-huh. le dice a uno de estos personajes que estábamos hablando que fuera y tomara una mujer de entre los hijos del hermano de su madre. Ajá. Pero, ¿por qué es esto de que Dios lo manda con alguien de su propia familia? Ok. Tiene que ver con algo que les va a pasar a lo largo de la historia que vamos a ver después, que vemos después en la Biblia. Le ordena cierta pureza o cierta limitación con quién relacionarse, porque si algo desvió a los reyes de Israel y a todo el pueblo de Israel, fue relacionarse con gente impía que los llevaban tras dioses ajenos. Eran politeístas, ¿ok? Y si bien es cierto que aquí todavía no eran ellos parte del pueblo hebreo, porque la descendencia de Abraham es la que sería el pueblo hebreo, pero Dios guarda esa pureza. ¿Qué es lo que vemos a lo largo de la Biblia? El Antiguo Testamento dice la palabra que es la sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Es la sombra. No es lo que era, sino es la sombra. Cuando nosotros vemos ciertas ordenanzas de Dios que le dicen, no te mezcles acá, no te mezcles acá, o por ejemplo, no hagas genética en el sentido de que no mezcles especies diferentes, lo que está haciendo es lo que iba a venir acá. La revelación de que los hijos de Dios no deben de tener comunión con los hijos del mundo, por decirlo así. ¿Ok? Esta orden que le da Dios de no mezclarse con otra gente es un anuncio de lo que iba a venir después. No te mezcles porque no hay comunión entre mis hijos y la descendencia que estoy formando yo con los hijos del mundo, con los hijos de Satanás, porque así lo revela la Biblia. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, de hecho lo leímos cuando hablamos de 1 Corintios 6, dice que no hay comunión entre tinieblas y luz. No hay comunión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ok? Esa es la razón. La razón por la que también todavía se permite en ese punto la relación con parientes es porque la ley vendría siglos después, aproximadamente 400 siglos después, que ya se la da a su pueblo y cuando ya la población o la mezcla genética ya hace más riesgoso la mezcla entre parientes. ¿Ok? Supongo que además era un pueblo pequeño, ¿no? Sí, era muy pequeño. No había mucho para dónde. No había mucho. Pero corrías el riesgo de irte. A Salomón le pasó. Salomón. Jalaran hacia otras fe. Exactamente. Otros dioses. Hacia otros dioses. Salomón le pasó. Y lo vemos reiteradamente con los hijos, con los reyes que vendrían. ¿Sí? Okay. Vale.